Revelado el misterio escalofriante, las malditas brujas del cerro inexplicable de la ESTRLL. La noche en el barrio era diferente, como si un oscuro presagio lo cubriera todo. Lucía, madre soltera y trabajadora incansable, cruzaba las calles desiertas con pequeños pasos rápidos, sintiendo la inquietante mirada de las sombras que parecían acechar. Samuel, su hijo de apenas 6 años, la esperaba en casa, ajeno a la oscuridad que envolvía su hogar. Las luces de la calle apenas parpadeaban, creando un juego de sombras aterrador que jugaba con su mente. Cada vez que se acercaba al hogar, la advertencia de los ancianos resonaba en su cabeza: ten cuidado con el cerro. Aquellas historias de brujas devoradoras de niños se filtraban en su corazón como un veneno. Mientras el transporte público avanzaba lentamente, las miradas desconfiadas de los otros pasajeros se sentían como cuchilladas en su piel. Culpas y secretos ajenos que flotaban en el aire pesaban sobre ella. Los llevan al cerro, Lucía, recordó doña Elena, la anciana de la esquina siempre portadora de historias macabras. Las brujas los quieren frescos. Esa idea la atormentaba, y se repetía en su mente como un eco aterrador. Pero no podía permitir que el miedo la consumiera a ella ni a Samuel. Una noche, después de una larga jornada en el diner, un escalofrío la recorrió cuando encontró una nota pegada a su puerta: cuidado con el cerro. Están observando. Su corazón se detuvo por un momento, y un sudor frío comenzó a chorrear por su frente. No había nadie en la calle, y cada sonido parecía amplificarse, como si la voz de la oscuridad se burlara de su vulnerabilidad. Samuel, ajeno al terror que la envolvía, dormía plácidamente en su cuarto, pero ahora sus risas, antes alegres, sonaban como un lamento inminente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se hizo más profunda, y la paranoia de Lucía crecía como una sombra voraz. La idea de investigar por su cuenta se convirtió en una necesidad, a pesar del peligro. Con cada pista, el terror se intensificaba, y descubrió conexiones inquietantes entre los vecinos respetables y las desapariciones. Sin embargo, la noche en su barrio no perdonaba, y pronto vio figuras oscuras merodeando, como un fuego que avanza silenciosamente sobre la hierba seca. Un grito desgarrador de Samuel la despertó súbitamente: había desaparecido, el mundo se desmoronó a su alrededor. Con la certeza de que el cerro era el único lugar donde podría encontrar respuestas, Lucía corrió, sintiendo el peso de cada paso, el aire helado de la noche apuñalándole los pulmones. Allí, en la cima, un escenario impactante se desplegó ante sus ojos, lleno de sombras familiares que se transformaban en monstruos. Su corazón latía con fuerza, la realidad y las pesadillas se mezclaban, y una voz interna le gritaba que había llegado el momento de enfrentarse a las brujas del cerro inexplicable. La noche no había hecho más que comenzar. ¿Conseguirá rescatar a su hijo? ¿O se convertirán en víctimas de un oscuro ritual? La verdad acechaba en las sombras, dispuesta a salir a la luz. La cima del cerro parecía una obra teatral horrenda. Lucía respiraba hondo, su pecho subía y bajaba con cada latido que resonaba como un tambor en sus oídos. A su alrededor, la neblina fría se deslizaba entre las sombras, y el aire estaba cargado de un aliento antiguo, como si el lugar mismo murmurara secretos oscuros. A lo lejos, unas figuras danzaban, cuerdas de risas siniestras traspasando la noche. Sus corazones latían al unísono, la desesperación la impulsaba, pero el miedo le ataba cada pie. Samuel, gritó, su voz desgarrándose en el aire silencioso. Cada eco de su llamada hacía que las sombras parecieran reírse de ella. ¿Dónde estaba su hijo? El instinto maternal la empujaba a avanzar hacia la penumbra, aunque la lógica le susurraba que se detuviera, que diera marcha atrás. Pero su amor por Samuel hacía que cada paso fuera más acelerado. La bruma del cerro no solo escondía la verdad,
sino que parecía alimentarse de su pánico. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, vislumbró una ceremonia en el centro del claro. Un círculo de velas encendidas rodeaba una figura encapuchada. Eran 3 mujeres, algo de ellas le parecía familiar, como retratos difusos de su infancia, suavizados por los años. La memoria se agitaba en su mente, abriendo huecos de terror ancestrales. Las ancianas del barrio, las que sabían, las que nunca debieron ser olvidadas. Mamá. La voz de Samuel llegó a sus oídos como un susurro entre el viento, llenándola de un nuevo vigor. La voz provenía de la profundidad del círculo. Lucía se lanzó hacia adelante, pero algo la detuvo. Un frío extraordinario recorrió su espalda. Las mujeres en el círculo levantaron sus cabezas y, en un movimiento sincronizado, la miraron. Sus ojos brillaban como carbones ardiendo en la penumbra, y de sus labios emergió un canto antiguo, armonioso y aterrador a la vez. Sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que la tierra misma parecía cobrar vida. «Suéltalo», exigió, su voz resonando con una determinación que no sabía que tenía. Las brujas sonrieron, una mueca de diversión que congelaba la sangre en sus venas. La risa vibrante de ellas retumbaba, como un eco que reverberaba en lo profundo de su ser. «¿Por qué vienes, Lucía?» «No éramos solo leyenda», dijo una de ellas, su rostro apareciendo entre las sombras. Era doña Elena, y su sonrisa, que un día había sido amistosa, ahora era un espanto. «Los niños son el sacrificio que necesitamos. Con ellos, nos mantenemos vivas. Con ellos, nos volvemos eternas». «No. No lo harás», gritando con una ferocidad renovada, Lucía se vio rodeada de un halo de desesperación. Cada palabra de las brujas era un lazo que trataba de anudarla al miedo, a esa condena que prometían. «Suéltalo». Pero el camino hacia su hijo estaba trazado por las mentiras de generaciones. Las sombras se alzaban y una forma oscura emergía detrás de las brujas, un retorcimiento amorfo de antiguas energías. Podía sentir como todo el paisaje la devoraba, incapaz de escapar. Lucía sintió que el terror y la furia se convertían en uno solo. Su mirada fija en el niño. «Samuel, ven aquí». Pero el ritual ya había comenzado. La noche se adensó, concentrando el horror en un único punto. Y en un instante aterrador, un grito desgarrador rompió el aire, la certeza de que el tiempo se presionaba contra ella como una campana sin freno. ¿Logrará Lucía romper el hechizo antes de que sea demasiado tarde? ¿O será el fin, tanto para ella como para su hijo? La verdad de su valía y del oscuro legado familiar pronto se revelará. El aire se espesaba con cada segundo, y Lucía sintió que el tiempo comenzaba a ser su enemigo. La figura de su hijo había quedado atrapada en el espectro de una danza oscura, mientras las brujas continuaban su canto, tejían un hilo de desesperación que parecía atar su voluntad a la tierra misma. «Samuel». «No». La voz de su madre desgarrada resonó en la noche, pero el eco regresaba como un lamento eterno. Las llamas de las velas temblaban, dibujando sombras grotescas en las caras de las brujas. «Deja ir a mi hijo». Lucía exigió, pero su grito se perdió entre risas burlonas. Las mujeres la observaban, sus ojos resplandecían como pozos de maldad. Con un súbito ataque de valentía, dio un paso adelante, pensando en lo que podría hacer. En su mente, una imagen de su madre le vino como una epifanía, historias sobre la valentía, las antiguas leyendas que hablaban de las que se oponían al mal. «Yo sé lo que eres», murmuró, su voz temblorosa, pero firme. «Tú no tienes poder en este lugar». Al pronunciar esas palabras, notó que la energía del círculo comenzaba a tambalearse. Las brujas intercambiaron miradas inquietas. La bruma se arremolinó a su alrededor, como si comenzara una batalla entre fuerzas desconocidas. «¿Acaso crees que puedes romper la historia que nos une?», preguntó doña Elena, con un tono burlesco que chisporroteaba entre los crujidos del viento. «Eres sangre nuestra. No puedes escapar de este legado. No soy como tú». Lucía sintió el ardor de su propia resistencia crecer, llenando su pecho de una determinación que nunca había conocido.
Sin pensar, comenzó a caminar hacia el centro de la ceremonia, mientras las brujas retrocedían, fascinadas, aterrorizadas por la audacia de su descendiente, las velas chisporroteaban, y un viento helado barrió el claro, como si la naturaleza misma respondiera a su desafío. Samuel, gritó nuevamente, sintiendo que la conexión con su hijo la guiaba. De repente, el llanto de su niño surgió entre el canto de las mujeres. «Mamá». Al alzar la vista, Lucía vio la figura de Samuel en el centro del círculo, con los ojos desorbitados, atrapada pero valiente, como si luchara contra fuerzas invisibles. El amor de una madre se convirtió en una llamarada. «Rompe el hechizo. Estamos juntas. Nunca más las dejaré ganar». Los rostros de las brujas se retorcieron, una mezcla de rabia y miedo. «No lo harás», gritaron al unísono, y el aire se volvió eléctrico. Las sombras en torno a Lucía comenzaron a cobrar formas grotescas, tentáculos que se aferraban a su cuerpo, pero ella resistía, empujando con cada latido del corazón. Las velas comenzaron a apagarse, consumiendo el poder de las brujas, mientras la oscuridad que las rodeaba se fragmentaba. La tierra temblaba, y las sombras gritaban, buscando mantener su dominio. Pero Lucía no iba a ceder, su odio ancestral se convertía en un grito de libertad, los ojos de Samuel brillaban con esperanza. «Mamá, ven por mí». Teniendo al niño como faro, Lucía se lanzó al centro del círculo con un rugido que resonó en la noche. La energía estalló con un destello blanquecino, quebrando el hechizo. Entonces, el mundo se congeló en un instante. Las brujas gritaron, un clamor de terror y desafío, y la oscuridad se disolvió, desvaneciéndose en las brumas del cerro. Pero antes de que pudiera tocar a Samuel, el suelo comenzó a abrirse, un abismo apareció y la risa de las brujas retumbó desde el fondo. «Hemos vuelto a despertar», resonó la voz de doña Elena por encima del caos. Lucía se vio atrapada entre el sentimiento de triunfo y la ola de terror que emergía como un tsunami. El sacrificio de su hijo se había detenido, pero a un alto costo. ¿Qué podían hacer ahora? ¿Habría algún lugar seguro en el que ocultarse? Mientras el abismo se expandía, dejó escapar un grito que retumbó en la noche, mezclándose con la risa distante de las brujas. Una pregunta atormentaba su mente mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor: ¿realmente había ganado, o simplemente desatado una nueva pesadilla? ¿Sobrevivirán Lucía y Samuel ante él terror que ha resurgido, o quedarán atrapados en un ciclo de horror inimaginable? La respuesta podría estar más allá de la llama que aún parpadeaba en sus corazones. El abismo se abría, un oscuro vacío que parecía devorar todo lo que tocaba. Lucía sintió el aire vibrar con desesperación, el eco de su propio grito no era más que un susurro apagado. El hechizo de las brujas no solo había fallado, sino que también había dado inicio a una nueva maldición. Las voces burlonas de doña Elena y sus cómplices resonaban en su mente como un tañido de campanas en un funeral. «Mamá, ayúdame». Samuel seguía allí, sus ojos llenos de terror eran espejos de la angustia que consumía a Lucía. Las risas de las brujas se mezclaban con el llanto de su hijo, creando una sinfonía de horror. «No puedo dejarte», en su pecho, la determinación se transformó en una angustia feroz. Se lanzó hacia el abismo, pero algo invisible la detuvo. Los tentáculos de sombra que emergían del suelo la atrajeron hacia las profundidades como si fueran serpientes sedientas de venganza. Lucía se debatía, con la fuerza de 1000 mareas, pero cualquier intento de escapar era en vano. La risa de las brujas se volvía más fuerte, más insistente. Había algo crudo en su sonido, un canto, una invitación a la desesperación. «Eres nuestra, Lucía», gritó una de las brujas. «Nuestro legado corre por tus venas. Nunca escaparás de esto». Cada palabra era un pinchazo, un recordatorio de lo que había sido y de lo que nunca podría ser. Con cada segundo que pasaba, el abismo parecía extenderse más, como si la tierra misma quisiera tragárselos. La luz de las velas titilaba, casi extinta, y el entorno se tornaba cada vez más opresivo. Era el momento de encontrar un camino, un giro inesperado que pudiera salvarla. Recuerdos de historias contadas por su madre surgieron en su mente, historias de heroínas que rompieron con las cadenas del pasado. «Solo necesito un destello de luz», pensó, como si su cabeza pudiera concebir sobrehumanamente la solución. Un grito de claridad resonó en su interior.
No soy como ustedes, gritó, como si cada palabra fuera un hacha que rompía el hechizo. El eco llenó el claro, reverberando en el abismo, desafiando la fuerza oscura. Lucía se dio cuenta de que, aunque las brujas eran parte de su linaje, su corazón jamás aceptaría seguir la tradición sombría. Si debo ser parte de este legado, lo haré a mi manera, pensó, apretando los puños. Con un grito de desafío que atravesaba la densa negrura, Lucía extendió las manos hacia el cielo. Una luz tenue comenzó a emanar de su pecho, una chispa en medio de la tormenta. Las brujas se detuvieron, sus rostros distorsionados de odio y miedo, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. La luz de Lucía se expandía, empujando la oscuridad hacia atrás, como un sol naciente que destroza la negrura de la noche. Era hora de destruir las cadenas que las mantenían unidas. Samuel. Ven hacia la luz. La voz de Lucía se convirtió en un faro, un eco de esperanza que se aferraba a la rabia y al amor. Pero algo oscuro se movía en las sombras, algo que no habían anticipado. Junto a la luz, un susurro comenzó a formarse, un grito en la penumbra que prometía venganza. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban logrando salir, nuevos rostros emergieron de las sombras, figuras que habían permanecido ocultas en la marea de horror. Ya es demasiado tarde, dijo una voz profunda, desgarradora. La noche se queda, y vendrán por ustedes. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuántas brujas había despertado? ¿Y qué hacía esta nueva oscuridad aquí? Ahora, no solo luchaban contra un pasado familiar, sino también contra algo poderoso y desconocido que acechaba. El camino hacia la redención se volvía más oscuro, más peligroso. No. No puede ser. Su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que su mayor batalla había comenzado, y la verdadera oscuridad se asomaba justo detrás de ella. ¿Podrían ella y Samuel enfrentarse a esta nueva amenaza, o caerían ante un terror que nunca habían imaginado? La respuesta se cernía en la penumbra, más cerca de lo que jamás pensaron. La oscuridad se espesó y Lucía sintió como su corazón se agitaba, marcando una carrera frenética contra el tiempo. Aquella voz desgarradora, que resonaba en el aire como 1000 campanas tocadas al unísono, era solo el comienzo de lo que podría ser su final. Volteó hacia Samuel, quien estaba más pálido que nunca, sus ojos buscando el consuelo de su madre, pero siempre llenos de un terror que no debería soportar. Las sombras, ahora más definidas, se agruparon a su alrededor, tomando formas que parecían retorcerse y danzar con horrorosa elegancia. Lucía sintió el frío recorrer su piel, un escalofrío que la advertía del peligro inminente. Los rostros en la penumbra se entrelazaban, formando una marea de desesperación y anhelo, pero no por lo que querían, sino por lo que deseaban arrebatarles. ¡Mamá! El grito de Samuel resonó como un eco desesperado. Se acercó a ella, pero las sombras parecían querer arrastrarlo. Lucía extendió los brazos, buscando la luz que aún resplandecía de su interior, un remanente de esperanza que estaba dispuesto a luchar contra la adversidad. «Sígueme», gritó, pero su voz era ahogada por los murmullos de los seres oscuros, las advertencias de los que habían caído antes. Comenzaron a acercarse, su presencia era opresiva, casi tangible, como si el aire mismo se llenara de espinas. En un instante, las brujas se agruparon frente a ella, sus ojos centelleaban con ira y venganza. «No puedes salvarlo, Lucía. El legado no perdona, y la maldición es eterna», proclamó la figura de doña Elena, su rostro aterrador y lleno de sorna. «Cierra la boca», gritó Lucía, la rabia brotando en su voz. «No tengo por qué seguir vuestros caminos oscuros. No me pertenecen». La luz de su pecho comenzó a crecer nuevamente, empujando las sombras hacia atrás como un escudo de energía pura. El suelo retumbó, como si el mismo abismo se enfureciera ante su resistencia. Sin embargo, el eco resonante no pertenecía solo a las brujas. Desde detrás de ellas, una figura emergió, un ser encapuchado con ojos rojos ardientes que desbordaban maldad. ¿Crees que puedes desafiar a las antiguas? ¿Te has atrevido a despertar lo que ha permanecido oculto por siglos? Lucía sintió el sudor frío en su frente. «¿Qué eres tú?», se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba al pronunciar esas palabras. «Soy el receptor de su poder y ahora el juez de tu traición. Tu luz no es más que un destello efímero en esta noche sin fin»,
dijo, extendiendo una mano hacia ella. El oscuro poder a su alrededor se concentró en su dedo pulgar, creando un aura que parecía devorar aún más la luz de Lucía. Samuel, corre, ordenó, su voz firme. Sabía que estaban en peligro y esa figura era más que solo una bruja, era un monstruo de otro tiempo, un eco de las más antiguas leyendas. Pero Samuel se aferraba a ella, sus pies anclados en el suelo, como si la oscura realidad lo hubiera aprisionado. No puedo dejarte, protestó el niño. Debes. Se vio obligada a gritar. El poder oscuro del ser encapuchado intensificó su voluntad y Lucía sintió que se le escapaba la energía. La mezcla terrorífica de desesperación y amor incondicional la empujó a crear una barrera de luz que se expandía, pero los rostros de las brujas comenzaron a distorsionarse, sus bocas se abrieron en gritos ensordecedores mientras el ser encapuchado simplemente sonreía. Esto apenas comienza, Lucía. Los ecos de sus advertencias se perdieron en el aire cargado de fervor y temor, mientras nuevas sombras emergían del abismo. Lucía comprendió que el verdadero desafío apenas se asomaba. La figura encapuchada se acercó con un paso lento y diabólico, y su risa era una mezcla de triunfo y muerte. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Prepárate. La oscuridad se avecina, y no hay salida, susurró, mientras un aliento helado parecía invadir la atmósfera. En ese instante Lucía comprendió, debían huir, o enfrentarse a la ola de horror que les esperaba. Pero, podrían escapar del legado maldito y de su propia sangre que parecía estar en su contra, la verdad quedaba atrapada en un grito que apenas comenzaba a cobrar vida. La oscuridad pareció vibrar y encogerse, como un monstruo hambriento a punto de devorar su presa. Lucía apretó la mano de Samuel, sintiendo su pequeño pulso tembloroso, y supo que el crisol de su destino se estaba acercando rápidamente. Las palabras del ser encapuchado resonaban en su mente, burlándose de su valentía, y el eco de las brujas era una melodía de muerte. No puedo dejarte. Samuel repetía, aferrándose a su madre con desesperación. Debes. Lucía sentía que su propia voz, a pesar de su autoridad, se iba desvaneciendo. El aire se volvía más espeso, y ante sus ojos, las sombras se agazapaban, indignadas por la resistencia que mostraban. Los ojos rojos del encapuchado centelleaban, un inquietante destello que parecía absorber la luz que emanaba de Lucía. El ser dio un paso hacia adelante, enfrentándola. Tu luz no es suficiente. Esta noche, la oscuridad te reclamará, y con ella, el niño. De pronto, las brujas comenzaron a moverse, sus risas resonaban crueles, como si se regocijaran en el desenlace inminente. La furia de Lucía brotó en forma de energía brillante, un rayo de luz que brotó desde su pecho hacia el cielo estrellado. No, gritó, su voz atravesando el ruido abrumador de las sombras. La barrera de luz se expandió, empujando a los seres malignos hacia atrás. Pero el encapuchado, imperturbable, simplemente se rió. No puedes luchar contra tu sangre, Lucía. Este poder no te pertenece. Tu luz es un susurro y yo soy tormenta. En ese instante, el suelo bajo sus pies se agrietó, como si la tierra misma estuviera gritando por el caos. Lucía miró a Samuel, su rostro de niño ahora una máscara de pánico. Espera aquí, él no se movió, con su corazón latiendo desenfrenado. No quiero perderte, susurró, mientras el terror lo envolvía. Sin más opciones, Lucía desató un grito que resonó en las entrañas de la oscuridad. Las sombras temblaron, el horror que sentía fue transformado en una furia poderosa. Con un salto, ella se lanzó hacia el encapuchado, deseando que su luz interrumpiera la vorágine de oscuridad. Pero algo terrible sucedió. En el instante en que contactó con él, una ráfaga de dolor atravesó su cuerpo, como si 1000 espinas se encajaran en su piel. La risa burlona del ser se amplificó. ¿Acaso no lo entiendes? Tu luz es un engaño. Lo que corre por tus venas no es vida. Es el eco de lo que solía ser. Debemos romper esta ilusión. Lucía sintió que su luz comenzaba a menguar. La desesperación creció en su pecho. ¿Cómo podría luchar contra algo que parecía conocerla tan íntimamente? Tenía que descubrir la verdad. Samuel, por favor, escápate. Las sombras se agolpaban, y Lucía,
al borde del agotamiento, encontró una chispa resplandeciente en su mente, un recuerdo de su madre contándole historias sobre valentía y la lucha contra las adversidades. No estoy sola, pensó, impactada por la revelación. Que se mueran, arderán bajo mi luz. Con esta idea poderosa, su coraje se encendió de nuevo, y con él la luz de su ser resurgió con una fuerza inesperada. Samuel, al escucharla, comprendió que tenía que hacer algo. En un momento de claridad, se soltó de la mano de su madre y comenzó a correr hacia el abismo donde las sombras se multiplicaban. No, Samuel, gritó Lucía, pero el niño había entendido su misión. Mientras las brujas y el encapuchado se abrieron a un nuevo ataque, un haz de luz emergió del corazón de Samuel. Lucía observó con horror cómo la oscuridad se distraía, girando sus caras hacia el niño que había desafiado su esencia. «Soy el legado de mi madre», gritó el pequeño, mientras la luz irradiaba del centro de su ser, creando una apertura resplandeciente en la negrura. Lo que han hecho no podría sostenerse. Lucía se dio cuenta de la conexión trascendental que había entre ellos, madre e hijo, escapando de la penumbra, pero aún quedaba un misterio, una verdad que debía revelarse. ¿Podría Samuel ser la clave para romper la maldición y liberar a su madre del cruel destino que les aguardaba? La respuesta se cernía sobre ellos, oculta. En la oscuridad que empezaba a retorcerse a su alrededor. Los ecos de las sombras humeaban en su mente. Pronto lo sabrás. La noche no ha terminado. La luz de Samuel brillaba con fuerza, desafiando a la oscuridad que parecía querer devorarlo. Lucía admiró la valentía de su pequeño, sintiendo que su propio corazón se retorcía de orgullo y miedo a la vez. El encapuchado, ahora visiblemente agitado, retrocedió ante el resplandor del niño, pero aquellas risas de las brujas resonaban aún, apagando la luz que él emanaba. Ese poder solo es un destello, gruñó el encapuchado, su rostro oculto tras la capucha. Vociferan, pero no saben lo que es realmente la oscuridad. Saboread la condenación. Las sombras comenzaron a avanzar hacia Samuel, sus formas sinuosas danzando y retorciéndose, como si minimizaran el espacio entre él y la niebla oscura que se apoderaba del mundo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, el temor calando más profundo cada segundo que pasaba. No. No te acerques a él, gritó, entre fuerza y terror, lanzando su luz hacia el suelo como una especie de defensa. La luz chisporroteaba, impactando las sombras que gritaron con un lamento grotesco, como si se quemaran. Pero no era suficiente. Samuel, sintiendo la angustia en su madre, dirigió su mirada hacia ella y gritó, «Confía en mí, mamá». En ese momento, Lucía comprendió que su hijo no solo había desafiado a la oscuridad, también había desafiado su propia duda. Con un profundo aliento, Lucía empezó a recordar las historias que su madre le contaba, sobre la oscuridad y la valentía necesaria para enfrentarla. El fuego de su luz comenzó a crepitar, iluminando más que su interior, ahora brillaba con la esencia de generaciones pasadas. Recordó el sacrificio de su madre, los muchos rostros que ella había perdido. La sangre corría fuerte en sus venas, un torrente de fuerza ancestral. Samuel. Juntos, gritó, extendiendo la mano hacia él. El niño se acercó a su madre, su luz se entrelazó con la de Lucía, formando un halo que parecía desafiar al mismo tiempo a las brujas y al encapuchado. Las brujas retrocedieron instantáneamente, su risa transformándose en aullidos de angustia. ¿Qué es esto? No puede ser, una de ellas chilló, mientras intentaban protegerse del creciente brillo que emanaba de madre e hijo. Juntas, somos invencibles, pronunció Lucía, sintiendo la energía de su hijo fluyendo en ella. Las sombras, nerviosas, empezaron a tambalearse, buscando la salida, queriendo escapar de aquel poder. Eres solo una niña perdida. Este poder no es tuyo, el encapuchado gritó, su voz resonando ruidosamente, disgustado y furioso. Lucía sintió un instante de duda, una sombra más en su mente, pero el amor por Samuel la ansió con determinación. Samuel, atrapado entre la luz y la sombra, sentía sus fuerzas fluir. No me dejes caer, mamá, le rogó, sus ojos llenos de brillo y miedo. Jamás te soltaré, prometió Lucía, con una fuerza renovada. La luz que generaron se hizo más intensa, convirtiéndose en una esfera vibrante que parecía disolver la misma negrura.
Pero entonces, un grito resonó en la madrugada. Un eco profundo, que hizo que todos se detuvieran. No podéis escapar de la maldición de la noche eterna. El sacrificio debe cumplirse. Lucía, tan escéptica como asustada, sintió que el terror anidaba en su pecho. Sacrificio, murmuró, recordando las advertencias de su madre. Una revelación inquietante se abrió paso en su mente. Aquel encapuchado no era solo un adversario, era el titiritero de un juego antiguo, uno que reclamaba algo a cambio de luz y libertad. El pánico cundió en su interior. Las sombras, ahora más oscuras que nunca, giraron hacia ellos, como un torbellino ansioso. La risa burlona de las brujas se convirtió en un coro aterrador que resonaba en sus cabezas. La noche reclama lo que es suyo con cada segundo que pasaba. Lucía se dio cuenta de que el sacrificio del que hablaban podría no ser solo un precio a pagar por la luz que luchaban por mantener. Y a medida que la realidad se tornaba más espesa, la pregunta se hacía inevitable: ¿cómo romperían realmente la maldición? Un terror helado recorrió su espalda cuando advirtió que la mera luz no bastaría. ¿Qué es lo que debemos sacrificar? Y, sobre todo, ¿quién? La pregunta retumbó en su mente, dejando un eco de hostilidad y terror. Las sombras empezaron a replegarse, pero Lucía sabía que esto era solo el principio de un sacrificio mayor. ¿Cuál sería su elección, y a qué precio? La respuesta aguardaba en la oscuridad que se estrechaba a su alrededor, con los ecos de las historias pasadas y de un destino más oscuro aún. Pronto lo sabrás. El sacrificio viene, y nunca será como imaginas. La oscuridad se espesó, casi palpable, como un manto pesado que oprimía el aire. El encapuchado sonreía, su risa rasposa resonó en sus oídos, cargada de una satisfacción perversa. La luz de Lucía y Samuel, aunque intensa, parecía tambalearse ante la inminente tormenta de sombras. «Pedid ayuda, si queréis», dijo el encapuchado con una voz que parecía surgir de las mismas entrañas del suelo. «Pero nadie vendrá. Nadie os salvará del precio que debéis pagar». Samuel, aferrado a la mano de su madre, sintió un frío recorrer su pequeño cuerpo. En sus ojos brillaba una mezcla de determinación y terror. «Mamá», comenzó a decir, pero Lucía lo interrumpió, enfocando su energía en el haz de luz que surgía de ellos. «No podemos dejar que se apoderen de nosotros», dijo, aunque sus palabras temblaban un poco. La duda la asaltaba, pues la mención de un sacrificio resonaba como un eco sombrío en su mente. Las brujas empezaron a moverse nuevamente, acercándose lentamente, sus ojos brillando con una luz malévola. «Sacrificio, sacrificio, sacrificio», iban susurrando, como un mantra temible, haciendo que la piel de Lucía se erizara. «Cálmate, Samuel. Debemos quedarnos juntos», gritó, pero el niño comenzó a temblar, no solo por el frío, sino por la sensación de la cerrazón de la noche que se cernía sobre ellos. De repente, una de las brujas, con su cara arrugada y dientes afilados, se acercó. Su voz era un susurro en la tormenta: «¿Cuánto vale vuestra libertad? ¿Cuánto estáis dispuestos a dar?». Lucía sintió que se le encogía el corazón. «No hay precio que pagar que justifique tu oscuridad», replicó, intentando mantener la firmeza en su voz. «Qué valiente pareces». «Pero la oscuridad no se arredra ante palabras valientes», dijo la bruja, mientras el aire parecía volverse más pesado, sepulcral. «Lo que lleváis dentro, eso es lo que quieren. Alimentarán su noche con dolor y reirán con vuestros gritos». De pronto, una imagen perturbadora atravesó la mente de Lucía: su madre, su abuela, aquellos sacrificios del pasado. Su voz resonó en su cabeza: «La oscuridad se alimenta del miedo. No temas al sacrificio, porque lo que ofrendas te hará libre». «¿Mi miedo?». «Eso es lo que quieren», murmuró Lucía, sintiéndose abrumada. Pero en su pecho, la luz de Samuel seguía brillando con tenacidad. «Samuel, quédate cerca de mí», gritó, mientras cerraba los ojos e intentaba recordar el último recuerdo que tenía de su madre. Una imagen de protección y amor. Las brujas comenzaron a reírse de nuevo, su risa era un eco aterrador que reverberaba por el bosque. ¿Fuerza y amor? El sacrificio nunca acaba bien. A medida que la oscuridad se arremolinaba cada vez más cerca, Lucía miró hacia Samuel, sus ojos ahora llenos de una sincera pérdida.
Comprendía que, los sacrificios no siempre eran literales, había un dolor mucho más profundo en la rendición y el miedo. Con un grito ahogado, Lucía alzó la luz una vez más, rebosante de furia. No me arrebataréis a mi hijo. No lo haré. Sin embargo, un brillo tenue comenzó a formarse entre las sombras. Corrió hacia ellas, sabía que el precio que debía pagar podría no ser solo su miedo. ¿Acaso es el amor lo que debo sacrificar?, preguntó, la voz quebrada, pero resonando con una fuerza insólita. Las brujas se detuvieron, mirando atónitas, y el encapuchado arqueó una ceja, intrigado. ¿Amor? Quizás el sacrificio tiene un lugar especial para ti. El tiempo pareció detenerse en ese instante, la desesperación se convirtió en un desafío. La esfera de luz, alimentada por su amor, reverberó como un trueno. Si eso es lo que requieres, que sea así. Hacerlo por él. Y en ese momento, de las sombras emergió una figura espectral, una representación de todo lo que había perdido. Recuerda, Lucía, el amor siempre pide más, y la luz necesita piel, un sacrificio venidero. Las brujas comenzaron a acercarse, la amenaza palpable en el aire. ¿Qué eliges? Lucía se sintió atrapada, comprendiendo que la elección no era solo suya. La oscuridad ahora danzaba ansiosa, como un búho hambriento que esperaba su hora. La luz y la sombra comenzaban a entrelazarse, y con cada instante, el sacrificio se acercaba más. ¿Qué será lo que deba entregar? La pregunta se convirtió en un eco en su mente. La risa burlona de las brujas rebotaba en el aire, mientras las sombras esperaban, un movimiento, un grito, un corazón dispuesto a ceder. La oscuridad lo tomará todo, resonó el grito del encapuchado. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero el giro de la historia permanecía oculto en el abismo que les acechaba. ¿Sería su amor suficiente para proteger a Samuel, o se convertiría en su ruina y perdición? La siguiente lección revelaría la verdad más oscura. El aire se volvió aún más denso, como si el bosque mismo comenzara a absorber la luz que Lucía había invocado. Las brujas se acercaban, sus risas resonando en un coro siniestro que retumbaba en los árboles. Cada paso que daban era un recordatorio de lo que se avecinaba, una danza macabra que anunciaba el fin de su resistencia. ¿Qué elegís, Lucía? ¿Una vida llena de ataduras, o la libertad a un alto precio? El encapuchado avanzó, con su sombra proyectando un oscuro horizonte sobre su pequeño hijo. El corazón de Lucía latía desbocado. Cada latido era doloroso, pero también un eco de su amor inquebrantable por Samuel. Se sacudió, luchando por reunir fuerzas. No me importa el precio si eso significa salvar a mi hijo. Todo lo que amas y conoces, o una vida de sombras. La voz del encapuchado se convirtió en un susurro hipnótico, y las brujas comenzaron a rodearlas, sus ojos fijos en la luz que todavía emanaba de Lucía. Samuel, tembloroso, apretó la mano de su madre. La vulnerabilidad en sus ojos reflejaba el terror que acechaba en cada rincón del bosque. Mamá, por favor no les hagas caso. Su voz temblaba como una hoja en un vendaval. Silencio, pequeño. Una de las brujas se inclinó hacia él, sus ojos brillando de malicia. Tu madre está en el camino correcto. Entrega su luz y se deshará de la oscuridad que la rodea. Lucía sintió que las paredes de su mente se cerraban. La idea del sacrificio se adentraba profundamente, como una daga invisible. No lo haré. Un sudor frío comenzó a recorrer su espalda, y la rabia creció en su interior. No les daré nada. Con un grito de desesperación, Lucía cerró los ojos y recordó el amor de su madre. La calidez de aquellos momentos pasados se fusionó con su presente, y de repente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La luz que había estado a punto de apagarse resplandeció aún más, un halo brillante que comenzó a empujar las sombras. ¿Vais a luchar contra la oscuridad? Ridículos. La bruja se retorció, furiosa ante el poder resurgente de Lucía. Ven a mí, oscuridad, ven a mí. Las sombras corrieron hacia Lucía, deslizándose como serpientes malignas en la tierra, mientras ella luchaba por mantener la luz. Samuel, con lágrimas en los ojos, observaba cómo su madre se consumía en una batalla que no comprendía del todo. Mamá, no te rindas. Las palabras de su hijo resonaron en su alma, revitalizando su energía. Yo no me rindo,
Samuel. Nunca. Con un movimiento frenético, Lucía giró su brazo, creando una onda de luz que pareció iluminar no solo el bosque, sino también los rostros de las brujas. El amor no se puede apagar tan fácilmente, gritó, y con ese grito, una onda de calor brotó de su pecho, persiguiendo las sombras y acorralándolas con la fuerza de su determinación. Las brujas gritaron, sus risas transformándose en alaridos de pánico, pero la figura del encapuchado se mantuvo firme, observando la escena con una sonrisa burlona. ¿Realmente piensas que esto es suficiente? El amor puede ser poderoso, pero el sacrificio es la clave. Con un movimiento de su mano, una niebla oscura se levantó, enredándose en el aire y formando una esfera en el corazón del bosque. De ella surgieron susurros de almas perdidas, ecos de aquellos que habían fallado en el pasado. Lucía entendió que este era un enfrentamiento que iba más allá de su luz, era una batalla con lo que había sido y lo que estaba por venir. La esfera se acercaba con rapidez, amenazando con despojarla de su luz. ¿Qué harás ahora, Lucía? ¿Te atreverás a sacrificar algo más profundo? La voz del encapuchado se volvió un eco en su mente, un tirón irresistible hacia la oscuridad. Lucía miró a su hijo y un estremecimiento la atravesó. Samuel, corre. Pero el niño se quedó, sus ojos fijos en ella. La lucha en su rostro era palpable y Lucía comprendió que no solo luchaba por él, sino también con él, y entonces, la esfera negra se detuvo, emitiendo un súbito destello que iluminó el bosque. El sacrificio es una decisión. ¿Cómo responderás, Lucía? Todo lo que habían dado, todo lo que conocían, estaba a punto de ser puesto a prueba. La oscuridad les ofrecía algo tentador, y Lucía se sintió enredada entre el amor y el deber. La elección estaba a punto de ser desatada. ¿Sería el sacrificio del pasado la respuesta que necesitaba para salvaguardar su futuro? El aire se volvió aún más denso, como si el mundo alrededor de Lucía se preparara para la tormenta final. Miró a Samuel, su rostro pequeño y asustado, y su corazón se contrajo. Sin embargo, la luz que emanaba de ellos era un faro, y debían encontrar la manera de hacerlo brillar con más fuerza. Mamá, lo vas a lograr. Samuel gritó, con su inocencia empujando a Lucía a seguir adelante. Tú también, cariño. Juntos. Lucía sintió el calor de su amor fluir como un torrente, desafiando la oscuridad que acechaba. Sin importar lo que las brujas y el encapuchado intentaran, Lucía sabía que no podía dejar que el miedo la dominara. Con un grito poderoso y decidido, Lucía alzó sus manos, canalizando todo su amor y fuerza hacia el interior de su pecho. La luz se intensificó, una aurora de esperanza desbordando entre sus dedos. Este legado no me define. No tengo miedo, resonó en el aire. El encapuchado retrocedió, visiblemente sorprendido por la explosión de poder que había nacido entre madre e hijo. No puede ser tu luz, es demasiado, él gritó, mientras las brujas gritaron en agonía al ser alcanzadas por el resplandor de la energía pura que irradiaban Lucía y Samuel. Era como si cada sombra absorbida por su luz gritara en desesperación, incapaz de soportar el calor de la esperanza. Nunca vas a ganar. Lucía permaneció firme, sintiendo el peso del sacrificio que debía hacerse. Voy a romper la maldición de nuestra familia, y no dejaré que nadie se interponga en nuestro camino. Cada palabra era un mantra que fortalecía sus lazos, un recordatorio del amor que siempre había existido entre ellas. Las sombras se disolvían, desvaneciéndose en el aire como vapor, mientras el encapuchado comenzaba a perder su forma. No te atrevas a usar tu amor como un arma contra mí. El sacrificio es la victoria. Pero su voz se volvía cada vez más distante y temerosa. Ese sacrificio no vendrá de nosotros. Samuel gritó, uniendo su luz a la de su madre, haciendo que la esfera que formaban brillara aún más, un escudo contra la opresión de la oscuridad. Con el destello, la niebla oscura comenzó a romperse. Lucía, sintiendo que era el momento, desgarró sus miedos y dudas. Si muero, que sea luchando, gritó, y al mismo tiempo, dejó que su luz se untara con las memorias de sus ancestros, recordando cada sacrificio y cada amor perdido. La luz se transformó en una ráfaga de energía que sacudió el bosque, atravesando cada sombra, cada rincón que temía. Un rugido resonó, y la oscuridad empezó a caer ante ellos, como un domador que se rinde al poder de su bestia.
Los ecos de las almas perdidas que habían quedado atrapadas en el legado de las brujas empezaron a liberarse, iluminando la noche estrellada con un brillo vibrante. ¿Qué está pasando? El encapuchado se tambaleó, sus ojos rojos ahora llenos de terror y confusión. Lucía, con cada grito de amor resonando en su pecho, sintió como las sombras eran arrasadas. Suficiente, lanzó, y el bosque se iluminó como si el sol de la madrugada estuviera surgiendo, desnudando el horror y dejando al descubierto la verdad. No seré parte de esto, tú no tienes dominio sobre mí. Con un último grito, la oscuridad se deshizo por completo. El abismo que había amenazado devorarlas colapsó, dejando un vacío donde antes había horror. Las brujas aullaron, desvaneciéndose en la nada, llevadas por el soplo de luz que les había devastado. Lucía se colapsó en el suelo, exhausta, pero aliviada. Samuel corrió hacia ella, abrazándola con toda la fuerza de su pequeño corazón. «Lo hicimos, mamá». «Ganamos», exclamó, y la realidad se desdibujó entre sus risas, las sombras finalmente disipadas por la luz. «Sí, cariño, ganamos». Lucía sonrió entre las lágrimas, consciente de que habían enfrentado el monstruo y superado su legado de dolor. Con el cerro a sus espaldas y un nuevo amanecer al frente, Lucía supo que un nuevo capítulo en su vida había comenzado. Ya no serían prisioneros de historias antiguas. Habían encontrado su voz, su luz, y sobre todo, su amor, juntos. Podrían construir un futuro donde el sacrificio no fuera su carga, sino la fuerza que impulsara a toda una familia hacia adelante. Recuerda, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para apoyar el canal.